La apertura de los primeros 6 sellos. La paz del Señor sea con cada uno esta noche. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más delante de su presencia y con la oportunidad de presentarnos ante su palabra para caminar conforme a la revelación que Él ha entregado para que vivamos en este último tiempo. Quiero invocar el nombre del Señor para entregar este tiempo. Mi Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo, mi Señor, porque sé que tú estás con nosotros, en nosotros y con nosotros. Y estás estableciendo, Señor, revelación, instrucciones por tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos caminar con sabiduría, con prudencia en este último tiempo. Entrego esta enseñanza en tus manos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, estableciendo aquello para lo cual tú lo has dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la enseñanza de esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. En este capítulo encontramos ya los primeros 6 sellos. Comienzan a develarse los sellos del libro escrito de dentro y de fuera, pero sellado con 7 sellos. Precisamente entonces ese libro es el que comienza a develarse. Jesús está abriendo los sellos y dando a conocer acerca de las cosas que han de acontecer en los últimos tiempos. En este capítulo aparecen solamente 6 sellos. El 7º sello se encuentra del capítulo 7 en adelante. Antes de entrar a estudiar propiamente cada uno de los sellos, como se presenta en este capítulo, quiero explicar primero qué significan los sellos, por qué un libro escrito de dentro y de fuera, pero sellado con 7 sellos, qué representan los sellos, y quiero explicar también acerca del color de los caballos, porque cuando empiezan a abrirse los sellos vamos a ver un caballo de un color, otro caballo de otro color. Los primeros 4 sellos hay una manifestación de caballos, pero cada uno con un color diferente. Quiero explicar en qué consisten los colores de los caballos. Comienzo entonces hablando acerca de el significado de los sellos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 34, está escrita esta palabra: no tengo yo guardado esto sellado en mis tesoros. Y quiero que usted observe de que aparecen 2 palabras que están estrechamente relacionadas y que no se explican en qué consiste el sello o los sellos en el tiempo antiguo, particularmente en las Sagradas Escrituras. Observe las palabras guardado y sellado. Algo que está sellado es algo que está guardado, guardado confidencial, guardado que nadie lo puede accesarlo, está excluido para el conocimiento de todos. Cuando entonces encontramos el libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos, estamos entendiendo que lo que está escrito no lo puede abrir nadie, sino hasta el tiempo de su cumplimiento. Y es precisamente lo que vemos en el capítulo 6, que Jesús está abriendo los sellos, dando a conocer el contenido de cada uno o el valor de cada uno de los sellos. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículo 11, leemos esta palabra: y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto,
Él dirá, no puedo porque está sellado. En Isaías también aparece el significado de lo que significan los sellos. Es decir, algo que está guardado, algo que está vedado, algo que nadie lo puede leer, mucho menos entender, precisamente porque está guardado, está vedado. Esto, por supuesto, de parte del Señor. No es un libro oculto por los escritores, no, es un libro oculto por el Señor. Es el Señor quien lo ha ocultado hasta el tiempo del cumplimiento, y eso es lo que leemos en el libro de Daniel. Observen el capítulo 12, versículos 4 hasta el 9. Dice: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, se multiplicará la ciencia, y me traslado hasta el versículo 9, y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. De nuevo, aquí hay dos palabras que establecen relación estrecha entre ellas para darnos a entender lo que significa el libro sellado. Dice: está cerrado, este libro está cerrado, estas palabras están cerradas, están selladas, nadie las puede entender, aún así cuando tuviere la oportunidad de leerlas, porque esto es de parte del Señor, no de parte de los hombres, sino de parte del Señor. Esto es una operación espiritual donde el Espíritu del Señor está interviniendo para que nadie a quien no se le ha permitido el poderlo entender, nadie lo pueda leer y lo pueda enseñar a otras personas. Esta práctica fue también algo que se desarrolló entre las costumbres de los pueblos en aquel tiempo. Si ustedes ven en Esther, en el capítulo 8, versículo 8, dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey, y sellad con el anillo del rey, porque la escritura que se sella con el anillo del rey no es para revocarla. O sea, se acostumbró en el tiempo antiguo que algo que estaba sellado con el anillo del rey, particularmente, no podía ser abierto, no podía ser descubierto por nadie más que por aquel a quien pues le era enviado el documento o lo que estaba cerrado. En Mateo capítulo 27, verso 66, cuando pusieron el cuerpo de Jesús después de haber sido crucificado, dice la Escritura que aseguraron el sepulcro sellando la piedra con la guardia. O sea, estos textos nos están entonces mostrando lo que significa un sello. Un sello es algo que está oculto, algo que está vedado, algo que está de alguna manera prohibido para aquellos que no les es permitido, para aquellos que no les ha sido enviado. Por la escritura de Daniel nosotros entendemos que es el Señor quien está abriendo los sellos y nos está dando la oportunidad de poderlo entender y de poder caminar conforme las instrucciones que el libro nos está presentando. Porque, y esto lo explicamos la semana pasada, hay instrucciones. No es solamente conocimiento, no es solamente descubrir los eventos que van a acontecer, sino sobre todo para la iglesia hay instrucciones precisas de cómo se debe de caminar en este último tiempo para que podamos estar exentos de aquellas situaciones que el libro está presentando en forma oculta porque están enviados en contra de la iglesia. Quiero decir algo más. Cuando usted va al libro de Esther y en su lectura usted descubre que el rey Asuero exaltó a Amán sobre todos los demás otros dignatarios en su corte, y Amán
diseñó un plan para destruir al pueblo judío que había sido llevado en cautividad. Eso es precisamente lo que los 7 sellos nos presentan, instrucciones para que nosotros sepamos lo que se cierne sobre aquellos hombres y mujeres que están caminando conforme a la gracia, conforme a la misericordia del Señor. Veamos entonces ahora con respecto a los colores. ¿Qué significan los colores? Los colores tienen 2 significados. El primero de ellos es una condición. Una condición. Cada sello está presentando, cada color está presentando una condición que viene relacionada con el color, pero significa también acciones de Dios. Para que usted lo vea, vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 1, quiero leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Repito, los colores significan condiciones que se desarrollan, pero también significa acciones de Dios. Y lo vemos aquí, versículo 7. A los 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías, profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, versículo 8, vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos bermejos, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Así entonces, por este texto de Zacarías, capítulo 1, entendemos que los colores de los caballos tienen 2 significados. El primero es una condición, reflejan, manifiestan, dan a conocer una condición. Y eso lo vamos a ver en unos próximos minutos cuando empecemos entonces en el relato del capítulo 6. Establecen una condición, pero establecen también una acción de Dios. Cada color tiene que ver con una acción particular y en el caso de la iglesia tiene que ver con una instrucción particular que el Señor está entregando a su iglesia. Y esto lo quiero enfatizar. Cada color está representando una instrucción particular que Dios está entregando a su iglesia, el pueblo que camina bajo su instrucción, para que no caiga bajo el ataque del enemigo sobre de la iglesia que está enviando el enemigo. Habiendo entendido esto, porque es bien importante para que nosotros entremos directamente a estudiar acerca de los sellos, vamos entonces al capítulo 6 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Así, aquí se encuentra ya el primer sello. Leo, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Hay personas que cuando han leído este capítulo, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y han leído precisamente acerca de este primer sello, el caballo blanco, han creído que se está refiriendo a
Jesús, la venida de Jesús. Este caballo no está hablando de la venida de Jesús. ¿Por qué razón? Porque si usted lee en el versículo 2, y esto es bien importante, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Cuando usted leyó capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos dimos cuenta que a Jesús, el Cordero inmolado, nunca se le presentó como un arco, con un arco. Se le presentó sí con vestiduras blancas, pero no con un arco. Se le presentó con una espada. El Señor siempre aparece con una espada que representa su palabra. Dice en el capítulo 1, en el capítulo 2, refiriéndose a Jesús, de que de su boca salía una espada de doble filo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos explica que es precisamente la palabra viva y eficaz como espada de doble filo. Por lo tanto, entonces, no nos confundamos cuando leemos que viene uno sentado en un caballo blanco y se le dio la autoridad para vencer y para salir vencedor. No es Jesús, no está hablando de la venida de Jesús. ¿De qué entonces nos está hablando? No es la primera vez que se habla de este personaje. Vaya por favor al capítulo 11, siempre de Apocalipsis, y en el versículo 7 se nos vuelve a hacer referencia acerca de este personaje. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Por qué? Porque dice, se le dio autoridad para salir vencedor y para que venciera. Esta es la característica de este personaje que está montado sobre un caballo blanco. Y en el capítulo 11, en el versículo 7, se nos vuelve a hablar, a hacer una descripción de que precisamente en el tiempo que va a durar la ejecutoria de este personaje que llega hasta la séptima trompeta, tome nota por favor, este sello, el primer sello, tiene una ejecutoria desde que es develado hasta la séptima trompeta. Durante todo ese tiempo, él va a tener esta ejecutoria. ¿Quién es este personaje del que se nos está presentando aquí precisamente en el versículo 1, versículo 2 del capítulo 6? Vamos por favor a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y leemos versículo 1 al 3, y aquí encontramos la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado. ¿Quién es este personaje que se está describiendo o por el sello número 1? Dice versículo 1, empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentir, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí tenemos entonces la respuesta. ¿Quién es el personaje que se devela cuando Jesús, el Cordero inmolado, abre el primer sello? El caballo blanco, el que está montado en el caballo blanco, es precisamente el anticristo. El anticristo tiene una ejecutoria desde este momento de que se devela el sello número 1 hasta la séptima trompeta, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los sellos y en el desarrollo también de las trompetas. Así es que ¿cuándo comienzan a develarse los sellos del Apocalipsis? Cuando aparece el anticristo.
¿quién es el anticristo? El anticristo es un personaje que tendrá una ejecutoria mundial, un gobierno mundial que establecerá condiciones particulares, condiciones específicas de vida y de conducta. Establecerá situaciones particulares a las cuales cada quien tiene que someterse, todo el mundo. Repito, todo el mundo. Hace unos minutos yo decía que los sellos tienen también la característica de darnos instrucciones. ¿Cuál es la instrucción que el Señor nos está entregando a través de este sello? Bien importante. Acabo de decir de que el sello número 1, el caballo blanco, representa al anticristo y es un gobernante que ejercerá ejecutoria mundial. Por lo tanto, la instrucción que nos está entregando el Espíritu es: el pueblo de Dios tiene que irse separando de los gobiernos. No puede ir caminando bajo las ejecutorias de los gobiernos. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que el hombre de Dios se involucre con los gobiernos humanos, no podrá, oiga bien, no podrá hacer separación cuando aparezca el anticristo. No podrá. ¿Por qué? Porque precisamente este tiempo que estamos viviendo es el preámbulo de todo esto que está por suceder. Esto está por suceder, hermanos. Y el preámbulo que se está dando es que los gobiernos están atrayendo a las personas para que se involucren con ellos, para que caminen de la mano con las ejecutorias del gobierno. Y aquí hay que tener mucho cuidado. La iglesia no puede ser aliada de ningún gobierno. Oiga bien lo que estamos diciendo, y esto es por el Espíritu de Dios. La iglesia no puede ser aliada de ningún gobierno, no puede establecer alianzas con ningún gobierno, no puede buscar espacios dentro del gobierno del país en el que esté viviendo. No puede buscar espacios. ¿Por qué? Porque está cayendo bajo el influjo de Satanás para precisamente atrapar a un pueblo, para que cuando el anticristo se manifieste, ya esté registrado y siga caminando juntamente con ellos. Así que este primer sello nos está mostrando a nosotros, nos está describiendo a nosotros, nos está advirtiendo a nosotros que el primer sello es la aparición del anticristo. Y hay iglesias que no están siendo preparadas precisamente para esto. ¿Por qué? Porque no se cree de que la iglesia va a pasar por este tiempo. La palabra del Señor nos está mostrando completamente lo diferente, lo contrario a lo que se dice actualmente en muchas congregaciones. Quiero leer de nuevo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, porque este texto es bien clave de entendimiento. Empero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestro recogimiento a Él. Observe cómo los dos eventos forman parte de la venida de Cristo Jesús. El levantamiento de la iglesia no es antes. El levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. Lo leo de nuevo. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto, observe, a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestro recogimiento a Él. Está presentando los dos eventos en la misma ejecutoria. El levantamiento de la iglesia no es antes, el levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús.
Si ustedes leen en Primera Tesalonicenses, estos pasajes son bien importantes poderlos leer. Si ustedes leen en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice en el capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, observe, hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El levantamiento de la iglesia no es antes, no es un evento anterior y oculto como se presenta hoy en día. Esa doctrina es una doctrina herética que tiene que ser tirada, desechada completamente. ¿Por qué? Porque el levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. Y si usted observa, dice en el versículo 16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, con trompeta de Dios, es decir, como está escrito en el Evangelio de Mateo, todo ojo le verá. No es algo oculto, no es una venida oculta, es la manifestación de la gloria de Dios cuando Él venga nuevamente a esta tierra. También, si ustedes buscan en Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice en el versículo 22, y estoy tomando tiempo para leer esta palabra porque es bien importante, nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra, no en doctrina de hombre. Tenemos que estar fundamentados en la palabra, no en doctrina de hombres que han establecido error y engaño. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Observe, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo es el momento que la iglesia es levantada de esta tierra? En su venida, y todo ojo le verá, así como le está establecido en la palabra que todo ojo le verá. Este evento será visible a todos los que están sobre la faz de la tierra. Entonces, el caballo blanco nos está advirtiendo de la manifestación del anticristo y no estamos siendo preparados para ello. Mucho menos estamos siguiendo instrucciones del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque mucha iglesia está buscando un espacio en el gobierno. Muchas iglesias están buscando tener candidatos para que ocupen espacio en el gobierno. Eso no es de Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo. Esto no viene de parte de Dios. El Señor nos está advirtiendo que la iglesia tiene que establecer una separación. No podemos hacer alianzas con nadie ni por motivo alguno. No podemos, porque precisamente el enemigo está atrayendo para que cuando se manifieste el anticristo pueda todos no establecer resistencia, no establecer oposición. El capítulo 13 de este libro de Apocalipsis nos amplía dónde va a estar el anticristo. Así es que de momento el Espíritu nos está estableciendo que el primer sello representa la manifestación del anticristo. Cuando lleguemos al capítulo 13, se nos va a describir con muchos detalles, porque el Señor nos da detalles para que nosotros podamos conocer. Se nos va a describir con detalle
quién es el anticristo propiamente, dónde va a estar su ejecutoria, es decir, dónde va a manifestarse, dónde va a surgir y cómo va a ir estableciendo un gobierno mundial, que es precisamente lo que se está describiendo en este capítulo. Lo importante ahora es destacar dos detalles. El primero, que el anticristo tendrá su ejecutoria desde el primer sello hasta la séptima trompeta. Aquí, en la séptima trompeta, es cuando desaparece, o es destruido, más bien, es destruido el anticristo. Pero durante todo ese tiempo, y la palabra nos da inclusive tiempos en que durará todo esto, está descrito en los próximos capítulos del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar ahora al segundo sello y leemos versículo 3 y versículo 4. Y cuando él, Jesús, el Cordero inmolado, cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Segundo sello. Vea cómo la importancia está no en el jinete, sino en el caballo. Por eso decíamos, cuando estábamos describiendo acerca de los colores, establecen una condición y a la misma vez una instrucción. Observe, el blanco tiene que ver con paz, por eso el primer sello. El segundo sello es un caballo color bermejo, un caballo color rojo, lo cual significa sangre. Y está estableciendo, porque como lo estudiamos cuando vimos acerca de los animales vivientes, está estableciendo sacrificio, porque el segundo animal viviente, quien le está dando las instrucciones a Juan el apóstol, es el que su parecer es como de becerro. El primer animal viviente, su parecer era como de león, eso lo estudiamos. Y ahora está el segundo ser viviente que tiene su parecer como de becerro. Entonces nos está hablando de sacrificio. Esto de guerra es diferente a las guerras que estamos viviendo hoy en día o que hemos vivido en tiempos pasados. Es bien diferente. Es bien diferente. Vamos a revisar varios textos. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 7 y versículo 8. Vea lo que dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y observe, quiero que ponga mucha atención a lo que dice el versículo 8. Y todas estas cosas, principio de dolores. A esto quiero que le ponga mucha atención, principio de dolores. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:3 para poder entender a qué se está refiriendo Jesús con principio de dolores. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Observe nuevamente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ambos textos, el primero presentado por Jesús mismo, el segundo presentado por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero están presentando una reseña de lo que es una mujer encinta. Y esto no lo hemos entendido hasta este momento. ¿Por qué razón? ¿Cuándo se dan los principios de dolores? Al primer mes
de embarazo, al segundo mes de embarazo, al tercer mes de embarazo, cuando se dan los principios de dolores. Los principios de dolores se dan hasta el 9º mes, cuando la mujer va a dar a luz. Quiero leer nuevamente entonces Mateo 24:8. Y todas estas cosas, principio de dolores. Y 1 Tesalonicenses, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Si Jesús dijo entonces que es principio de dolores, ¿qué es lo que va a ser dado a luz entonces? Porque si es principio de dolores, porque viene un parto. Porque viene un parto. ¿Qué es lo que va a ser dado a luz? Quiero explicar porque recuerde que los caballos tienen relación con el primer caballo. El segundo caballo, el tercer caballo, el cuarto caballo tienen relación con el primer caballo. El personaje principal aquí es el primer caballo, el jinete del primer caballo, porque representa al anticristo. Lo que sucede es, y este segundo sello nos lo está describiendo, lo que sucede es que el anticristo va a manifestarse en una región primero. ¿Cuál es esa región? Europa. ¿Cuál es esa región? Europa. Va a establecer gobierno primero en la Unión Europea. Su gobierno será al principio, y eventualmente vamos a dar épocas porque todo esto está establecido en la palabra, establecerá su gobierno sobre la Unión Europea. Y será tan próspero y será tan contundente su gobierno, que su gobierno se extenderá sobre de todo el mundo. Y aquí viene entonces el segundo caballo. El segundo caballo no es otra cosa más que el extendimiento por medio de guerra de el anticristo para una región en particular. ¿Cuál región? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Se está extendiendo el gobierno del anticristo para una región particular. Y esto lo vamos a ver en unos minutos. Pero quiero destacar, quiero ir nuevamente al capítulo 6, en el versículo 4. Para poder entender a qué región se está extendiendo el gobierno del anticristo. Vaya por favor al versículo 4 y leemos. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dada poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Y observe, aquí está el detalle. Y le fue dada una grande espada. Le fue dada una grande espada. Esto lo voy a retomar en unos minutos cuando hayamos terminado los 6 sellos. ¿Por qué? Porque esta extensión del gobierno del gobierno del anticristo tiene que ver con regiones. La palabra nos describe cómo poder entender hacia qué regiones se está extendiendo. Y la clave del entendimiento está en esta palabra que acabamos de leer. Le fue dada una grande espada. Esta es la característica. ¿Quién es el que tiene una grande espada? Lo vamos a ver en unos minutos. Vayamos entonces ahora a estudiar el tercer sello. Vamos al versículo 5 y versículo 6. Y cuando él abrió, Jesús, el cordero inmolado, abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino
ni al aceite. El tercer sello, el animal viviente que está relacionado con el tercer sello es el que tiene parecer a un hombre. Su rostro, decía, su parecer es como de hombre. Eso es lo leímos cuando estábamos estudiando el trono en el cielo. Si es necesario retomar esa enseñanza, por favor, léala de nuevo, estúdiela de nuevo, porque estamos precisamente de acuerdo a lo que está establecido en las mismas Sagradas Escrituras. El tercer animal viviente es el que tiene parecer a un hombre. ¿Qué significa esto? Esto significa que este tercer sello negro tiene que ver con escasez, tiene que ver con limitación, tiene que ver con restricciones. Algunos países tienen limitaciones, tienen restricciones, algunos países tienen escasez. Pues esto nos está hablando de una extensión de nuevo del reino del anticristo para una región en particular. El caballo rojo, una región de la tierra; el caballo negro, otra región de la tierra, porque él está estableciendo gobierno mundial y lo está haciendo bajo los recursos que él tiene. Tiene poder militar, pero tiene también poder económico por la escasez, por la restricción. No es que no hubo cosecha, no. Es que es el anticristo que está estableciendo gobierno y está limitando a ciertas regiones para de esa manera poder tener victoria sobre de ellos. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 4, voy a leer dos textos aquí. Ezequiel capítulo 4, versículos 10 al 16, para que veamos que esto está establecido en la palabra. Y la comida que has de comer será por peso, de 20 siclos al día. De tiempo a tiempo lo comerás. Me traslado hasta el versículo 16 ahora. Y me dijo luego: Hijo del hombre, he aquí quebrantaré el sostén del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Nos está hablando entonces de restricciones, de escasez, de limitaciones, no porque no haya habido cosecha, no porque la crisis mundial provocó que las cosechas se dañaran. No, recuerde que es el caballo blanco que salió vencedor para que venciese, es el que está estableciendo su ejecutoria sobre el mundo entero. Él entonces está estableciendo restricciones en ciertas regiones. Esto no es para el mundo entero, pero para regiones particulares, para de esa manera tomar gobierno sobre de ellos. ¿Por qué? Porque una de las características del gobierno del anticristo es que ha acaparado la economía mundial. Y precisamente por eso tiene este recurso para hacer esto mismo. Quiero leer este otro texto también, Zacarías capítulo 5, versículos 5 al 11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí, levantaron la tapa del plomo, y una mujer estaba sentada en medio del efa, y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Shinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base.
Déjeme explicar este pasaje que hemos leído, el de Zacarías capítulo 5. La visión que Zacarías vio es un contenedor. El efa es una medida de volumen. Cómo se vendía en el tiempo pasado los granos particularmente. Un efa de trigo, un efa de cebada, estaba contenido en ese contenedor. Es una medida. No es un contenedor cualquiera, tenía ciertas características. ¿Por qué? Porque era una medida ya conocida para todos. Hoy en día podríamos decir una arroba, un quintal, para que nos formemos idea. Pero era un contenedor, y la visión de Zacarías fue de que cuando quitaron la tapa, sale una mujer. La mujer estaba dentro, sale la mujer, y el ángel le dice: esta mujer es la iniquidad de ellos. ¿Qué quiere decir? Que estaban acostumbrados a engañar, estaban acostumbrados a mentir, estaban acostumbrados a defalcar. Esto era una arroba. Usted sabe que una arroba tiene 25 libras, pero si la vendían, le daban 24 libras en lugar de 25 libras. Y esto, según la palabra, es abominación al Señor, porque pesa justa, medida justa, es agradable al Señor. Está establecido en el libro de Deuteronomio. Cuando entonces le vuelven a poner la tapa, a veces esto no se entiende muy bien en los relatos, le vuelven a poner la tapa al efa, al contenedor. Vienen entonces dos mujeres con vientos en las alas, es decir, están siendo enviadas, y levantan aquel contenedor y lo llevan a un lugar. El lugar al que lo llevan es Shinar. Eso está en lo que actualmente es Mesopotamia, entre los dos ríos Tigres y Éufrates. Allí está ubicada esa región. Este pasaje en particular, con otros que vamos a ver un poco más adelante, nos van a indicar qué regiones o a qué regiones es que pertenece cada uno de estos últimos sellos, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, a qué regiones particulares pertenecen. Vayamos al cuarto sello y leemos en el versículo 6 y versículo 7 y versículo 8. Y cuando él, Jesús, el Cordero inmolado, abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre el que tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad, y ponga atención a esta parte que vamos a leer, porque cada uno de los sellos ha tenido una característica particular para poderlos identificar. Al segundo sello le fue dada una grande espada. Al tercer sello le fue dada una balanza para pesar, para medir. Y a este cuarto sello dice: le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí están formas para poder distinguir a qué regiones el anticristo está extendiendo su gobierno. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Quiero juntamente ahora leer también en Mateo capítulo 24, versículos 11 al 14, porque como usted habrá visto, Mateo 24 fue la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos, donde le describió todo esto. Todo esto que nosotros estamos hablando aquí
en Apocalipsis capítulo 6, está descrito en Mateo capítulo 24. Voy a leer versículo 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se refriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. El cuarto sello tiene que ver con una región donde el evangelio no está fundamentado, no está sólido. El evangelio que se ha proclamado y que se está viviendo en esa región es un evangelio muy débil, muy frágil. ¿Por qué? Porque ahí lo dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Nos está describiendo regiones. No, esto no es a nivel global, no es a nivel mundial, nos está describiendo regiones, y vamos a ver cuáles son las regiones donde el anticristo está extendiendo su gobierno. Para poder ahora entender cuáles son las regiones, quiero leer en Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 7, porque aquí vuelven a aparecer de nuevo los colores, los caballos con colores, pero en esta ocasión nos está dando rutas que ellos toman. Vamos a leerlo. Versículo 1: y me torné y alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de metal. En el primer carro había caballos bermejos, rojos, y el segundo carro, caballos negros, y el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios rodados, entiéndase pardos, alazanes, tordos, son otros términos que aparecen en otras versiones. Versículo 4: respondí entonces y dije al ángel que conmigo hablaba: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra, en el que estaba. Ponga atención al versículo 6, porque aquí entonces ya se nos empiezan a dar las direcciones, los rumbos que toman el color de los caballos. Dice el versículo 6: en el que estaban los caballos negros, salieron hacia la tierra del norte. Los caballos negros salieron hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras de ellos. Los overos salieron hacia la tierra del sur, y los rucios, los alazanes, se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorrer la tierra. Entonces, observe aquí que se nos habla acerca de los caballos negros que salen hacia el norte, los overos que salen hacia el sur, y tenemos entonces la posibilidad de poder identificar hacia dónde están dirigidos el segundo, el tercero y el cuarto sello, que repito, son extensiones que el anticristo, el caballo blanco, está extendiendo hacia el mundo entero. Vamos de nuevo al versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Le fue dada una grande espada. ¿Qué está representando la grande espada? ¿Sabe que entre más grande la espada, mayor alcance y mayor dominio se tiene?
hablando en términos bélicos, en términos de guerra, en términos de estrategia. Una persona que va a pelear con otra con una espada pequeña y el otro teniendo una espada grande, ¿quién es el que va a salir vencedor? El que tiene la espada grande. Mundialmente, ¿quién es el que tiene la espada grande? Estados Unidos, América. El segundo sello, entonces. El segundo sello nos está hablando de la extensión del gobierno del anticristo sobre América. Y cuando hablamos de América no estamos hablando de un país, estamos hablando de un continente también. Está estableciendo gobierno de un continente. Observe entonces que el segundo sello nos está hablando a nosotros de que el primer lugar donde se extiende el gobierno del anticristo es América. Precisamente, ¿por qué? Porque es el que está descrito en el sello, que tiene una espada grande, el que tiene el poder militar. Eso nos está hablando y nos lo confirma el texto que leímos en Zacarías capítulo 6. Los caballos bermejos que salen hacia a recorrer la tierra. Bien, vamos entonces a ver al el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Este es el caballo, el tercer sello, que el color del caballo es negro. Vamos de nuevo a Zacarías capítulo 6. Dice en el versículo 6: en el que estaban los caballos negros, salieron hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras de ellos. ¿Qué significa? Que la ejecutoria del caballo negro está dirigida hacia el norte, y el hecho de que los caballos blancos van detrás de ellos quiere decir que tan pronto se establezca esa ejecutoria va a haber paz, es decir, una paz controlada con ellos. ¿Cuál es esta región? Esta región es Rusia y Asia. Esa región es lo que está representado en el caballo negro. Que tan pronto se establezcan esas disposiciones, que son disposiciones para controlarlos a ellos, no va a haber levantamiento de parte de ellos. Finalmente, entonces, nos queda el cuarto sello, el cuarto animal. Dice en el versículo 8: y miré aquí un caballo amarillo. Y esto representa, el amarillo representa plaga, representa peste, representa enfermedades. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Y aquí está la clave del entendimiento para poder descubrir qué región es esta, la 4ª parte de la tierra. África. África es precisamente en números. Si usted lo lleva a números, usted se va a dar cuenta que África es precisamente la 4ª parte de la tierra. Entonces, la extensión última del gobierno del anticristo está dirigida sobre África, y lo hará de una forma
de una forma que va a traer pestilencia, que va a traer enfermedades, que va a traer mucha muerte, mucha muerte. Aquí hay instrucciones que el Señor nos está entregando. Y son instrucciones bien precisas. No solamente se trata de que nosotros podamos decir dónde estoy ubicado, cómo voy a librarme de todo esto. No, aquí hay instrucciones precisas. ¿Por qué? Porque es el anticristo quien está estableciendo extensiones de su gobierno. Su gobierno está en Europa, la Unión Europea, donde va a establecer al principio su gobierno y posteriormente se extiende hasta el tiempo de la séptima trompeta. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Las instrucciones, mis amados hermanos, tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural, porque tan pronto el Señor, porque fíjese bien que cada vez que yo leía y cuando Él abrió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto sello, destaqué que Él es Jesús precisamente, el Cordero inmolado, que por su sangre hemos sido lavados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Señor, si bien es cierto, se está desarrollando un gobierno mundial, también es cierto, y esto es lo que tenemos que nosotros, hombres y mujeres de fe, saber establecer, que el Señor está abriendo el tiempo de la sobrenaturalidad del Espíritu sobre la faz de la tierra. Aquí el hombre de Dios, aquí la mujer de Dios sobrevive no por su astucia, no por sus herramientas, no por sus recursos, no porque se mudó a un país donde está libre de todo esto, porque como lo hemos visto, todas las regiones del mundo van a sucumbir bajo el gobierno del anticristo, porque es un gobierno mundial. El versículo 2 lo dice claramente. Versículo 2 dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Este tiempo está permitido de parte del Señor. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13 lo vamos a ver. Esto viene de parte del Señor. Es el tiempo que se le entrega gobierno a Él. Y se le entrega tal autoridad que puede quitar vidas a aquellos a los cuales Él entienda que debe de quitarle la vida. Pero el hombre de Dios tiene que aprender a vivir en lo sobrenatural. La mujer de Dios tiene que aprender a vivir en lo sobrenatural, porque este es el tiempo, y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, este es el tiempo de lo sobrenatural. El hombre, la mujer de Dios se afirman en el Señor. ¿Por qué? Porque este es el tiempo del avivamiento. Para sorpresa de muchos, este es el tiempo del avivamiento, porque el avivamiento surge en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Aquellos hombres y mujeres que están dentro de iglesias que no quieren pasar por persecución, que le huyen a la crisis, que le huyen al sufrimiento, que le huyen a la escasez, aquí tienen que afirmarse. Aquí el Señor está quitando arrugas, aquí el Señor está quitando manchas, aquí el Señor está afirmando su pueblo. Aquellos que están, por supuesto, escritos en el libro de la vida. ¿Ven lo importante de poder entender cuáles son las instrucciones? El hombre de Dios no puede hacer alianzas. La mujer de Dios no puede hacer alianzas. No es la solución, pues entonces me compro un gran terreno, lo siembro y de esta manera yo voy a sobrevivir, porque no es esa la forma, ni es esa la instrucción que el Señor nos está entregando. El hombre de Dios tiene que aprender a vivir de lo sobrenatural, y de lo sobrenatural. Tenemos que aprender, y Dios nos está advirtiendo ahora
para que nosotros vayamos haciendo las correcciones necesarias, adecuadas para caminar en la sobrenaturalidad. ¿Cómo resolvemos una enfermedad? ¿Cómo la hemos estado acostumbrados a resolverla? ¿Cómo estamos acostumbrados a resolver la escasez? ¿Cómo estamos acostumbrados a resolver las crisis? Tenemos que corregir, porque de lo contrario, cuando este tiempo llegue, no tendremos la fuerza, no tendremos la capacidad y no tendremos ni siquiera la intención de esforzarnos en el Señor. ¿Ve? Por eso es bien importante que la iglesia del Señor aprenda, tome decisiones y aprenda a caminar. Y no diga a nadie, bueno, yo no estaré para ese tiempo, porque, hermanos, yo quiero decirle, muchos se van a llevar sorpresas, Hay mucha gente que está esperando, ven Señor, el arrebatamiento, levántanos ya. Están confiando en doctrina de hombres, porque eso no está establecido en la palabra. Están caminando en error, están caminando en engaño, están caminando en apostasía. Eso es apostasía, la apostasía llegó. Eso es apostasía. ¿Ve? Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a caminar según la revelación. Hombre de Dios que no camina en la revelación, que no se mueve en la revelación, es un hombre de Dios que correrá grandes riesgos, al punto que pondrá su salvación en peligro. Y lo hemos estado diciendo, el Espíritu lo ha estado diciendo, el Señor lo ha proclamado, y en las enseñanzas del Señor nos ha permitido entender esto. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a caminar en lo sobrenaturalidad. Vamos al versículo 9, porque apenas hemos visto 4 sellos. Versículo 9 y versículo 10 y versículo 11. Y cuando Él, Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Póngale atención al versículo 11. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El 5º sello nos está a nosotros certificando, y voy a usar esta palabra, certificando que aún la iglesia está sobre la tierra. Por este sello nosotros entendemos claramente que la iglesia sin mancha y sin arrugas, la iglesia, hombres y mujeres que caminan conforme a la revelación del Señor, todavía están en la tierra. ¿Por qué? Porque les dice, todavía un poco más de tiempo hasta que se completen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vamos a Mateo capítulo 23, verso 35. Verso 34 dice: por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Note ahora el versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Ve? El quinto sello
nos está certificando que todavía la iglesia está sobre la tierra. Está certificando que todavía la iglesia está sobre de la tierra. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que están dando testimonio, porque claramente lo dice el versículo 9, dice: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. En una ocasión, yo tengo que decir esto, pero en una ocasión yo escuché a una persona decir: no, esa es la gente que se quedó, la gente que no fue arrebatada. Y yo tengo que decirle, pues la gente que no fue arrebatada, la gente que está, es todavía mucho más valiente que aquellos que se fueron. ¿Por qué? Porque lo dicen que están dando testimonio por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces, no fueron dejados, sí, para los que aseguran un arrebatamiento antes. Pero sabemos que el levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. Mateo capítulo 24, verso 9 y verso 10. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Para que vea entonces que la iglesia tiene que aprender, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenemos que aprender a sufrir persecución. Entender que la persecución es parte del evangelio del reino de los cielos. Entender que ser creyente, que ser hombre de Dios, que ser mujer de Dios, no es tener todo en óptimas condiciones, que todo sale bien. Esa no es la palabra del Señor. Vamos al sexto sello, versículo 12 hasta el versículo 17. Versículo 12: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? El sexto sello nos está describiendo el día de el juicio de Dios a las naciones. El día de la visitación del Señor. Y vamos a leer varios textos. Esto es bien importante. No es la venida de Jesús. No es la venida de Jesús todavía. Pero es la visitación de Dios sobre todo el mundo. Oiga bien, sobre todo el mundo, para poner a cuentas a todos, porque no todos están caminando conforme a la gracia del Señor. El último versículo, el versículo 17, dice claramente: porque el gran día de su ira es venido. Es el día del juicio a las naciones, el día de la ira. Vamos a ver varios textos. Mateo capítulo 24, verso 29.
Y luego, después de la aflicción de aquellos días, vea cómo Mateo capítulo 24 tiene un orden y casi que es un orden cronológico. Luego de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Exactamente lo que se describe en el sexto sello. Joel capítulo 2, versículo 11. Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes. Muchos, dice, son sus reales y fuertes. Sigo leyendo, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá soportar? Grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá soportar? Sofonías capítulo 1, versículo 15. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Todos los profetas han hablado precisamente de ese día. Muchos lo han tomado en broma, muchos no lo han visto según las escrituras. Ezequiel capítulo 7, versículos 5 al 14. Así ha dicho el Señor Jehová: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de alboroto y no de alegría sobre los montes. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que hiero. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido a la vara, ha reverdecido la soberbia, la violencia se ha levantado en vara de impiedad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá quien de ellos se lamente. El tiempo es venido, se acercó el día. El que compra no se huelgue, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda su multitud. Porque el que vende no tornará a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda su multitud no será cancelada, y ninguno podrá, a causa de su iniquidad, amparar su vida. Tocarán trompeta, prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda su multitud. El Señor hablando. El Señor ha hablado en tiempos pasados por sus profetas, por hombres y mujeres que Él ha levantado para establecer su palabra sobre la tierra, pero ni aún su pueblo ha podido escuchar su palabra. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había sido hecha muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. El Señor ha hablado, y ha hablado a un pueblo que conoce, un pueblo que no es ignorante, porque Romanos capítulo 1 lo dice claramente: habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como tal, sino que se entregaron a pasiones desvergonzadas
y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un pueblo que camina tan solo con conocimiento, pero no camina con revelación. Hay un pueblo que camina con referencias, pero que lejos está su corazón del Señor. Hay un pueblo que le honra solamente de labios, pero su corazón está lejos de Él. Y el Señor en su gracia, el Señor en su misericordia nos está hablando. Nos está hablando y nos está diciendo, prepárense, porque el día del Señor, el día grande y terrible, viene sobre todas las naciones, y a cada quien le dará su pago de acuerdo a lo que han hecho, de acuerdo a su iniquidad, de acuerdo a sus abominaciones. Todos recibirán de acuerdo a sus obras. El pueblo que camina en la gracia, el pueblo que camina en la misericordia de Dios, si caminamos bajo su voluntad, si caminamos bajo sus instrucciones, si caminamos bajo las enseñanzas que están contenidas en la palabra y no le añadimos ni le quitamos, sino que nos mantenemos firmes, perseverantes, ese pueblo recibirá consuelo en medio de estas situaciones. El tiempo se ha acercado y es importante, es necesario que nosotros tomemos nuestra responsabilidad delante del Señor y hagamos ajustes, porque no escaparemos, porque como lo estamos viendo según la palabra lo está presentando, el Señor antes de su venida establece tiempos difíciles. Y solamente aquel que está caminando bajo la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios es quien único podrá caminar sin que todas estas situaciones le afecten. Padre, en esta hora, mi Señor, entregamos este tiempo y tu palabra que salió de ti no volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Ahora, mi Señor, que venga arrepentimiento en tu pueblo, oh Señor. Que venga, Señor, espíritu de arrepentimiento para que nos volvamos a ti. Para que establezcamos, mi Señor, tu gracia. Para que establezcamos tu misericordia en nuestras vidas. Para que, Señor, nos ajustemos a ti. Porque plomada ha sido ya tirada y no escapará de ella. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. La paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.